Hay una frase pronunciada en el avión papal el 15 de abril de 2026 que pocos escucharon con atención. Una frase breve, una frase que, al compararla con algo que Benedicto XVI dijo 20 años atrás, abre un abismo. Al final de este vídeo comprenderás por qué esa frase no es un detalle menor, sino la prueba de fuego de una ruptura silenciosa, la más profunda de los últimos 20 años. El 15 de abril de 2026, durante el vuelo de regreso desde Argelia, León XIV respondió a una pregunta de los periodistas sobre el tema de la inmigración en Europa. Sus palabras, recogidas por Gloria TV y Vatican News, fueron las siguientes. Los temores de los europeos sobre la inmigración suelen ser generados por personas que están en contra de la inmigración y que intentan impedir la entrada de quienes vienen de otro país, otra religión, otra raza. Esta no fue la primera vez que el Papa se pronunció sobre este tema durante su viaje. El 13 de abril, en Argelia, León XIV visitó la gran mezquita de Argel y la describió como un espacio sagrado divino, según Vatican News. En conjunto, ambas declaraciones trazan una línea clara. El sucesor de Pedro defiende la inmigración masiva a Europa, incluida la procedente de países de mayoría musulmana, como un valor. Y quienes expresan preocupación al respecto, en palabras del Papa, son aquellos que quieren excluir a los demás. Hasta aquí, los hechos. Ahora, hagamos una pausa. Porque existe un precedente de enseñanza sobre este tema, una enseñanza precisa y documentada, pronunciada por un Papa que dedicó décadas al estudio de la crisis de la identidad europea. Ese Papa fue Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. En 2004, incluso antes de convertirse en Papa, Ratzinger publicó el libro Sin Raíces, junto con el filósofo Marcelo Pera. El título lo decía todo. En ese texto, Ratzinger escribió que no es posible construir una casa común europea ignorando la identidad de los pueblos de nuestro continente. Su tesis era simple, pero radical. Europa no puede sobrevivir sin las raíces judeocristianas que le dieron origen. La verdadera integración requiere no solo aceptación, sino también, y sobre todo, asimilación a esos valores. Sin esto, solo se crea una coexistencia precaria, destinada al colapso. El 18 de abril de 2005, un día antes de su elección al papado, Ratzinger pronunció una homilía a favor de elegir pontífice. Aquella frase ha pasado a la historia. Estamos construyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo. En esa misma homilía, Benedicto XVI dijo algo que vale la pena releer hoy, palabra por palabra. Quienes profesan una fe clara, según el credo de la Iglesia, suelen ser tachados de fundamentalistas. Mientras tanto, el relativismo, es decir, la ausencia de criterios de juicio, se presenta como la única postura aceptable. Oyes el eco. Quienes expresan preocupación por la inmigración masiva son tachados, en palabras del Papa en plena huida, de querer impedir la entrada a los demás. El mecanismo es idéntico. Quienes tienen una postura clara son estigmatizados, quienes no la tienen son aclamados. Pero existe un tercer documento, el más importante. El 12 de septiembre de 2008, en la Universidad de Ratisbona, Benedicto XVI pronunció una conferencia que conmocionaría al mundo. En esa conferencia, el Papa citó al emperador Manuel II Paleólogo, una cita que le costó semanas de controversia internacional. El objetivo de la conferencia de Ratisbona no era provocar al Islam, era algo mucho más profundo. La fe cristiana, dijo Benedicto XVI, está intrínsecamente ligada a la razón. Dios es logos, razón, palabra, orden. La violencia en nombre de Dios es contraria a la naturaleza misma de Dios.
porque es contraria a la razón. Aquella lección fue una invitación a un diálogo serio, no al de las sonrisas y los abrazos, sino al que exige que el otro afronte cuestiones reales. Fue lo opuesto a los elogios incondicionales. Ahora, juntemos todo. Por un lado, Benedicto XVI. Europa tiene raíces que no se pueden ignorar. La integración requiere criterios claros. El relativismo es una dictadura. El diálogo con el Islam debe ser racional y no sentimental. Por otro lado, León XIV. Los temores de los europeos sobre la inmigración son generados por aquellos que quieren excluir. La mezquita de Argel es un espacio sagrado divino. No se trata de dos matices distintos del mismo magisterio. Son dos visiones opuestas de Europa, de la identidad cristiana y del diálogo con el Islam. Y esta oposición jamás se ha mencionado públicamente. Ningún cardenal la ha mencionado. Ningún obispo la ha registrado en las actas. El desacuerdo existe, consta en los documentos, pero es como si no hubiera existido. ¿Por qué? Quizás porque ponerle nombre sería demasiado caro. Quizás porque el sistema eclesiástico actual no tiene cabida para quienes dicen, un momento, aquí hay una contradicción. Quizás porque la dictadura del relativismo, de la que habló Benedicto XVI, también ha encontrado un lugar dentro de los muros del Vaticano. Hay un detalle llamativo. La conferencia en Ratisbona fue una de las ocasiones en que Benedicto XVI fue atacado con mayor dureza, tanto desde fuera como, discretamente, desde dentro de la Iglesia. No se retractó del significado de la conferencia. Dijo que se había malinterpretado la cita, pero defendió la esencia del discurso. Fe y razón, Europa e identidad, diálogo serio, no mera puesta en escena. 15 años después, su sucesor en el plano papal resumió las preocupaciones identitarias de los europeos como producto de aquellos que quieren mantener a los demás fuera. No existe una respuesta razonada a la conferencia de Ratisbona. No hay comparación posible con sin raíces. Solo hay una inversión silenciosa. Y el silencio de los cardenales, en este sentido, es parte del problema. Porque un magisterio que se derroca sin debate no es progreso, es un borrado. La brecha no está entre el Islam y el cristianismo. La brecha está dentro de la propia Iglesia, entre quienes han construido un magisterio basado en la identidad europea y la razón cristiana, y quienes hoy responden a las inquietudes de millones de católicos europeos con una acusación implícita de exclusividad. Benedicto XVI nos advirtió. Dijo que el relativismo se convertiría en una dictadura. Dijo que cualquiera que mantuviera una fe clara sería tachado de fundamentalista. Hablaba del futuro, y el futuro es ahora. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.